Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí una vez más. Como siempre, espero que estén pasando un día espectacular, llenos de energía y listos para sumergirnos en el fascinante y, a veces, turbulento mundo de la farándula turca. Hoy, amigos míos, prepárense porque nos adentraremos en un terreno minado, un conflicto que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento en Turquía, un enfrentamiento que ha polarizado a los fanáticos y ha ocupado portadas y titulares por doquier. Sí, señores y señoras. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y debatir sobre la épica rivalidad que ha dividido al país, el choque de dos reinas, dos titanes del espectáculo, Demet Özdemir vs Hande Erçel. Pero antes de que nos lancemos de lleno al chismecito, quiero hacer un pequeño recordatorio. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle un buen me gusta a este vídeo. Es gratis, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y me da una gran motivación para seguir trayéndoles lo mejor del mundo de las series turcas y sus estrellas. Así que, por favor, no duden en hacerlo. Suscribirse es como un abrazo virtual. Y ahora sí, sin más preámbulos, encendamos los motores y adentrémonos en este drama que promete ser explosivo. Demet Özdemir y Hande Erçel, dos estrellas en ascenso, un firmamento en conflicto. Demet Özdemir y Hande Erçel. Dos nombres que resuenan con fuerza y brillo propio en la constelación del entretenimiento turco. Dos actrices talentosas, hermosas y con una legión de fanáticos incondicionales que se extienden por todo el mundo. Ambas han protagonizado series que han arrasado en audiencias, han conquistado corazones y han dejado una huella imborrable en la televisión turca y en plataformas internacionales. Demet Özdemir, con su sonrisa radiante y su versatilidad actoral, se ganó el cariño del público con su papel en la exitosa serie Erkencikus, donde compartió créditos con el apuesto Can Yaman. Su interpretación de Sanem, una joven soñadora y alegre, la catapultó a la fama y le valió el reconocimiento como una de las actrices más queridas y prometedoras del momento. Hande Erçel, por su parte, cautivó a millones de espectadores con su belleza, su carisma y su talento en la serie Sen Kalkam, donde formó una química explosiva con Kerem Bürsin. Su papel de Eda, una estudiante de arquitectura que se ve envuelta en un acuerdo falso con el rico Serkan Bolat, la convirtió en un ícono de la moda y en una de las actrices más solicitadas del momento. Pero, ¿qué ocurre cuando dos estrellas de esta magnitud coinciden en el firmamento? ¿Qué sucede cuando dos talentos brillantes se enfrentan a la competencia, a la presión de la industria y a las expectativas del público? A veces el brillo se opaca, se empaña, y en este caso, la competencia profesional, los rumores de rivalidad y las especulaciones mediáticas han creado una tormenta perfecta que ha mantenido en vilo a los fanáticos y a la prensa del corazón. Los factores que encendieron la chispa de la rivalidad, un análisis profundo. La chispa de esta rivalidad, como suele suceder en el competitivo mundo del espectáculo, se encendió por una combinación de factores que, entrelazados, crearon el caldo de cultivo perfecto para el conflicto. 1. La competencia por los papeles protagónicos, el duro juego de la industria. En primer lugar, la feroz competencia por los papeles protagónicos. Turquía, al igual que cualquier industria del entretenimiento, es un mundo implacable donde la competencia es el pan de cada día. Cada actor y actriz, en el apogeo de sus carreras, busca los mejores proyectos, los guiones más atractivos, los directores más prestigiosos y, por supuesto, los roles que les permitan demostrar su talento, alcanzar nuevas metas y consolidar su posición en la cima. Demet Özdemir y Hande Erçel, ambas en la cúspide de su éxito con legiones de seguidores y un currículum envidiable, se encontraban en la misma situación. Ambas buscaban los proyectos más ambiciosos, los papeles más codiciados y el reconocimiento de la crítica y del público. Cuando dos actrices de su calibre compiten por los mismos papeles, la tensión es inevitable. Los productores y directores se enfrentan a una encrucijada: ¿a quién elegir? ¿Quién es la más adecuada para el papel? ¿Quién tiene el mayor atractivo comercial? ¿Quién garantizará el éxito del proyecto? En este proceso de selección, comienzan los murmullos, las comparaciones, las especulaciones y los rumores. Se analiza cada detalle, cada gesto, cada declaración. Se busca la perfección, la combinación ideal que asegure el éxito. Y es aquí donde la rivalidad, que en principio puede ser solo una competencia profesional, comienza a tomar forma y a alimentarse de las expectativas y de la presión. 2.
Las redes sociales, el campo de batalla moderno para las estrellas ***. En segundo lugar, el papel crucial de las redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok y otras plataformas digitales se han convertido en el campo de batalla moderno para las estrellas. Las publicaciones, los me gusta, los comentarios, las interacciones y, sobre todo, la ausencia de ellas, son observados con lupa y analizados al detalle. En el mundo digital, la visibilidad es clave. La cantidad de seguidores, las interacciones, las menciones, todo se convierte en una medida de popularidad y de influencia. Un me gusta de un amigo o colega a una publicación de una u otra actriz puede interpretarse como un signo de apoyo, de favoritismo o, por el contrario, de indiferencia. Un comentario sutil, una indirecta velada, una foto que insinúa una rivalidad, todo se convierte en material para la especulación y el debate. Los fans, siempre ávidos de drama y de chismes, no dudan en comparar, analizar cada gesto, cada publicación, cada historia efímera. Crean sus propias narrativas, alimentan los rumores y, en muchos casos, se convierten en los verdaderos promotores de la rivalidad. Comentan, critican, defienden a su ídola, atacan a la otra, creando un ambiente de tensión constante que se replica en cada publicación, en cada noticia, en cada entrevista. Las redes sociales, lejos de ser un espacio de conexión y de comunicación, se convierten en un campo de batalla donde la rivalidad se amplifica, se distorsiona y se convierte en un espectáculo mediático. **3. La prensa del corazón, el motor de la especulación y del drama ***. En tercer lugar, la inestimable contribución de la prensa del corazón. Los medios turcos, al igual que los de cualquier país con una industria del entretenimiento activa, adoran el drama, las polémicas y las rivalidades. Las noticias sobre la rivalidad entre Demet y Hande han sido constantes, desde las supuestas indirectas en entrevistas, hasta los rumores sobre quién es más demandada por las marcas y quién recibe mejores ofertas de trabajo. Cada pequeño detalle se convierte en noticia, cada rumor se infla y se exagera, cada declaración se analiza y se interpreta. Las fotos, los vídeos, las declaraciones de terceros, todo se utiliza para alimentar el fuego de la rivalidad. Se busca la controversia, el morbo, el drama, porque eso vende, eso genera clics, eso atrae la atención del público. Los medios del corazón, con su afán por el sensacionalismo, han contribuido a transformar una posible competencia profesional en un conflicto mediático a gran escala. Han creado una narrativa que, en muchos casos, se aleja de la realidad, pero que sirve para mantener viva la llama del interés y del debate. ***, la comparación constante, el estilo, la moda y la imagen pública ***. Un claro ejemplo de cómo la rivalidad se ha manifestado en la opinión pública es la comparación constante entre sus estilos. Ambas actrices son consideradas iconos de la moda y referentes de estilo en Turquía. Sus outfits, peinados, maquillajes y elecciones de accesorios son copiados, imitados y comentados por miles de personas. Los medios y los fans no han dudado en comparar sus estilos, analizando quién luce mejor en cada evento, quién tiene más estilo, quién es más auténtica, quién se adapta mejor a las tendencias y quién impone su propio sello personal. Esta comparación constante, aunque aparentemente superficial, ha servido para profundizar la sensación de rivalidad entre ambas actrices. Se les exige que estén siempre impecables, que marquen tendencia, que sorprendan con sus looks y que, al mismo tiempo, mantengan una imagen que las distinga y las posicione como iconos de la moda. ***, ¿qué dicen las protagonistas? Silencio, cautela y diplomacia ***. Pero, ¿qué dicen las protagonistas? ¿Han confirmado o desmentido los rumores de rivalidad? Hasta ahora, ni Demet Özdemir ni Hande Erçel han confirmado abiertamente que exista una rivalidad entre ellas. Han optado por mantener una postura discreta y diplomática, evitando pronunciarse directamente sobre el tema. Quizás conscientes de que alimentar el fuego solo perjudicaría sus carreras y su imagen pública, han preferido la cautela y la prudencia. Han evitado las confrontaciones públicas, las declaraciones polémicas y las indirectas en entrevistas. Sin embargo, sus acciones y algunas de sus declaraciones han dejado entrever ciertas tensiones. Se han especulado sobre supuestas indirectas en entrevistas, comentarios en redes sociales que, para algunos, podrían interpretarse como una alusión a la otra actriz. Lo que sí es cierto es que ambas actrices han demostrado ser profesionales y respetar el trabajo de la otra. No se han visto involucradas en escándalos públicos ni han protagonizado peleas mediáticas. Han mantenido una postura discreta y, en general,
han evitado entrar en confrontaciones directas. Asterisco asterisco la influencia de las parejas sentimentales, un ingrediente adicional asterisco asterisco. La situación se complica aún más cuando se involucran las novios o parejas sentimentales de cada una. En ocasiones, los rumores y las especulaciones sobre la relación entre las actrices se ven influenciados por la vida personal de ambas. Las relaciones amorosas, las rupturas y los nuevos romances también se convierten en tema de debate y pueden añadir leña al fuego de la rivalidad. En el caso de Demet Özdemir, su relación con Oğuzhan Koç, un conocido cantante y actor turco, ha sido objeto de atención mediática. La prensa del corazón ha analizado cada detalle de su relación, desde los primeros rumores hasta su matrimonio, y posteriormente su divorcio. En el caso de Hande Erçel, su relación con Kerem Bürsin, su compañero de reparto en Senkal Kapm, generó gran interés. La química que se veía en la pantalla se trasladó a la vida real, y su romance se convirtió en uno de los más comentados del momento. La vida personal de ambas actrices, al ser pública, inevitablemente se entrelaza con los rumores de rivalidad. Cualquier detalle, cualquier gesto, cualquier declaración puede ser interpretado como una señal de apoyo o de rivalidad. Asterisco asterisco conclusión, la rivalidad en el espejo del entretenimiento turco asterisco asterisco. En definitiva, la polémica entre Demet Özdemir y Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo la competencia, las redes sociales y los medios de comunicación pueden crear y amplificar rivalidades en la industria del entretenimiento. Si bien las actrices no han confirmado abiertamente que exista una enemistad, la tensión es palpable y los rumores continúan circulando. La rivalidad entre Demet y Hande es un reflejo de la complejidad y de las contradicciones que se encuentran en el mundo del espectáculo, la búsqueda de la excelencia, la ambición profesional, la presión de la fama, la influencia de las redes sociales, el poder de los medios de comunicación y la eterna lucha por la atención del público. Asterisco asterisco un mensaje final y la invitación al debate asterisco asterisco. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en el drama turco. Hemos explorado la rivalidad entre Demet Özdemir y Hande Erçel, analizado los factores que la han alimentado y repasado los argumentos que la sostienen. Es un tema complejo con múltiples aristas y que seguramente seguirá dando de qué hablar. La rivalidad entre dos estrellas, dos mujeres talentosas y exitosas, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la competencia, la presión de la fama y el impacto de las redes sociales en nuestras vidas. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen que realmente existe una rivalidad entre Demet y Hande? ¿Quién es su favorita? ¿Creen que la prensa y las redes sociales han contribuido a inflar la situación? ¿Cómo creen que esta rivalidad afectará sus carreras en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartamos ideas, opiniones y debatamos con respeto. Y no olviden, si les gustó este vídeo, por favor, regálenme un like, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. Chao.